Bienvenidas y bienvenidos a esta charla que hace parte del proyecto Ideas para un Periodismo del Futuro, una iniciativa del Goethe Institut y la Fundación para la Libertad de Prensa. Eh, Hoy nos vamos a ocupar del periodismo cultural y la idea del futuro del periodismo cultural. Mi nombre es Alejandro Gómez Dugán, soy el director de la revista. Hoy estoy encargado de moderar esta mesa. Estoy además muy emocionado de ver a quién me toca moderar. Estamos con Camila Osorio, que es periodista, es corresponsal cultural de la edición Américas del País. Antes trabajó como investigadora en el New Yorker, en la revista New Yorker, y también fue periodista política en el portal de La Silla Vacía. También estamos con Mario Hurstich, periodista, editor, traductor, fue editor de la revista El Malpensante muchísimos años. Ha trabajado en radio, escribe para muchísimos medios y creo que podemos decir casi que en exclusiva una chiva, y es que ahora es el director de programación de la Feria del Libro de Bogotá. Es como una chiva que estamos dando acá. Estamos también con Patricia Rendón, que es radialista, comunitaria, estudió comunicación social y periodismo en Barranquilla y es cofundadora de Bocaribe Radio, una emisora comunitaria de esa ciudad. Eh, digamos que hace un trabajo maravilloso y que además tiene un portal web que también edita Patricia. Y tenemos también a Juan David Arenas, director de Cartel Urbano, un medio independiente que, digamos, tratar de describir a Cartel únicamente como un medio y como un medio cultural es quedarse corto. Cartel es una fundación que busca la transformación social a través de la cultura y es además un caso emblemático de cómo un medio independiente puede sostenerse. Creo que se fundó en el 2008 y bueno, y puede seguir creciendo en el tiempo. Entonces, muchísimas gracias por estar acá. Como les digo, el plan de hoy es hablar del futuro del periodismo cultural. Yo a veces sufro cuando estos eventos son sobre futuro porque tienden a caer muy rápido en la lógica del fatalismo y de el apocalipsis periodístico en el que llevamos básicamente dos décadas. Seguimos en crisis y hablando de la crisis del periodismo, pero yo creo que simplemente como una mirada a quienes están en este panel deja bastante claro pues que crisis no hay y que cada uno de ustedes es una prueba que se puede seguir haciendo periodismo cultural desde lugares bien diferentes. Sin embargo, pues hoy nos toca pasar por las ideas fatalistas y revisar en qué estamos, porque pues retos sí los hay. Voy a empezar con algunas preguntas para todos, para que puedan responder todos. Y quiero empezar con una medio anecdótica, y es preguntarles cómo fue su llegada al periodismo cultural, ¿no? Como cuáles fueron los medios que los inspiraron, si fue primero, digamos, como el amor por la cultura y por el arte lo que los hizo llegar al periodismo cultural, o si llegaron de Chepa y encontraron ahí la cultura. Y lo pregunto también porque llegar a un puesto de periodismo cultural no es tan directo, casi siempre hay que pasar por otras regiones. Digamos, está el caso de Camila, que dio un camino muy largo para llegar hasta allá. Eh, ¿Cómo llegaron hasta allá, a este lugar en el que están ahora el periodismo cultural? Si quieren, empecemos con Juan David. Gracias, Alejandro, por la invitación. Un saludo a todos los compañeros de este panel, a Mario, a Camila, a Patricia. Hombre, yo oyéndote oyéndote decir que el periodismo está en crisis, pero que en realidad no está en crisis porque acá podemos ver unos casos que medianamente sobreviven. Yo sí creo que definitivamente si el periodismo está en crisis y la cultura está en crisis, pues el periodismo cultural es como el peor de los dos mundos, ¿no? Eh, cuando, Contestando tu pregunta, digamos que nosotros eh, caemos en el periodismo cultural o de alguna forma cuando iniciamos este proyecto lo hacíamos con una inquietud eh, de narrar este lado B de la cultura que pasaba en Bogotá y en las principales ciudades, eh, pero sin embargo, digamos, no nos hallábamos o no nos vemos como, no nos veíamos muy cómodos en esas definiciones de periodismo cultural. Entonces, digamos que empezamos a hacer una reflexión de, bueno, el periodismo cultural en realidad pues ha estado dominada su agenda por el periodismo del entretenimiento y del espectáculo. Digamos, ese es el periodismo que se ha ejercido mayoritariamente, digamos, cuando hablamos de cultura, ese periodismo de entretenimiento, de espectáculo, y digamos que por otro lado también ha existido este periodismo más crítico, un poco más de élite o de esta visión de alta cultura, pues que es un debate bien extenso,
pero digamos que por un lado está esta cultura de masas, este periodismo de entretenimiento que se hace básicamente al servicio o en función de todo el aparato de entretenimiento. Y por otro lado, pues existe un espectro más crítico desde donde está o desde donde se ha desarrollado pues un periodismo cultural con proyectos, digamos, pues que son más, diría yo, de altas culturas o de cultura de élite. Y nosotros viéndonos ahí, pues lo que hacemos nosotros, pues no está ni en un lado ni en el otro. Y de alguna manera nosotros, pues, intentamos como jugar este partido bajo un concepto que llamamos periodismo contracultural, digamos, que tiene un enfoque crítico, pero que le habla, digamos, a los creadores de base o a la sociedad, o digamos, trata de conectar, trata de hacer ese espectro donde la sociedad y las artes dialogan. Entonces, digamos que nosotros lo llamamos periodismo callejero de cultura alternativa. No nos sentimos como hablando de periodismo cultural tampoco, porque, como tú lo decías al principio, Alejandro, nosotros parte de lo que hacemos es el visibilizar estas expresiones artísticas que tienen un sentido crítico, incómodo, y digamos que ese es nuestro ejercicio de periodismo, pero nosotros nos vemos más como un colectivo de incidencia cultural, podría llamar yo, un colectivo que busca transformar la sociedad a partir de la cultura. Y digamos que en ese sentido hacemos un ejercicio que no solo está enfocado en el documentar, en el registrar, digamos que es una de las funciones que tiene el periodismo, ¿no? Contar nuestra historia y en este contexto ir documentando lo que va pasando, eh, sino que sentimos o digamos que ampliamos nuestra visión a un tema más de gestión cultural, de poder incidir no solo desde la visibilización o amplificación de contenidos, sino también en poder crear plataformas de incidencia cultural, de gestión cultural, que busquen, digamos, nosotros ahí trabajamos en unos temas, eh, pues que busquen el bienestar del sector cultural independiente, digamos, o sea, haciendo un énfasis en la independencia del sector cultural, eh, y digamos quiero decir como no somos solamente un medio, sino hemos tratado de crear unas plataformas para incidir más y para poderle darle voz a estas expresiones artísticas, no solo quedándonos como medios, sino tratando de encontrar formas para desarrollar un bienestar del sector creativo, trabajar mucho por la libertad de expresión artística, por ejemplo, que sentimos que es un tema que nunca se ha tocado en el periodismo cultural y que empieza a tener mucha más importancia últimamente con todo lo que está pasando en nuestro contexto, digamos, con estas políticas de desarrollo cultural que nos trata de imponer el gobierno. Entonces, pues ahí caemos nosotros, Alejandro, te hago como un resumen como de que dónde nos vemos y al final tratamos de caer acá como a este lado del pensamiento crítico, pero con una visión más de base y aún así, digamos, al tratar de visibilizar estas expresiones culturales, de una visión crítica, tratamos no solo quedarnos ahí, sino de poder articular diversos agentes del sector cultural para realizar proyectos, para hacer proyectos colaborativos y poder finalmente entre todos pues defendernos, ¿no? Defender nuestro sector cultural independiente, porque pues está claro que desde el gobierno nunca hemos tenido ayudas en 15 años, menos ahora, entonces pues eh, tenemos que hacerlo nosotros mismos, ¿no? Perfecto. Patricia, quería preguntarte a ti porque además a veces creo que hay como cierto nivel de reverberancias entre un proyecto como Cartel y un proyecto como Bocaribe. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo escuchaba a Juan y sentía que un poco era como un espejo en el que nos podíamos ver como colectivo, como medio de comunicación, como radio. Pero tú preguntabas un punto de partida anecdótico, ¿cómo es que llegamos a esto de interesarnos? Porque ponerse el rótulo como periodistas culturales o que tengamos esa especialidad como tal sería un atrevimiento para empezar. Yo no podría denominarme de esa manera.
y tampoco podría denominar que Bocaribe como radio, como medio de comunicación, tenga ese foco especializado realmente. Hay otras cosas, es transversal, atraviesa todos los poros de lo que hacemos como comunicadores, como radialistas, como periodistas, pero no es en esencia a lo que nos dedicamos específicamente. Pero bueno, el interés yo creo que parte mucho, yo vengo de una generación que creció con el magazine dominical de uno de los diarios más tradicionales del país, y a mí siempre me llamaba muchísimo la atención como leer entrevistas, especialmente a escritores. A mí recuerdo uno de las ediciones más especiales que fue con Raúl Gómez Hattin, o sea, también hay una conexión ahí con el Caribe, ¿no? Y me encantaba como encontrarme con esos relatos, con esas historias que además estaban escritos de una manera tan, vamos a decirlo como lo decimos en Barranquilla, tan fina. Oye, qué vaina tan fina realmente. Entonces, también del Caribe, pues aprendimos a vivir en medio de toda esa exploración de lo que significa la cultura, de cómo nos ubicamos nosotros ahí en esa definición, en ese contexto, cuál es el lugar que ocupamos. Y lógicamente un proyecto como Bocaribe, que es una radio comunitaria, que además es Caribe total en todos los sentidos de lo que significa ser Caribe, pero que además está ubicado en las periferias de una ciudad que es tradicionalmente clasista, donde realmente acceder a ese mundo de la cultura del que nos hablaba el magazine o que encontrábamos ahí, por ejemplo, es un asunto de élites. Y ahí conecto un poco con lo que decía Juan. O sea, nosotros somos un poco, si bien no un proyecto contracultural, sí es un proyecto que narra y que cuenta esas otras culturas que no son tan visibles en las agendas de los medios. Entonces, y lo hacemos muy desde la conexión con el barrio, con la calle, con los pueblitos que nadie sabe que existen en el país y que están ubicados en esa región del Caribe colombiano, enredándonos. Y es una apuesta, o sea, es una apuesta. Entonces, desde ahí yo sí podría decir, oye, lo que hacemos sí realmente tiene que ver con una propuesta de periodismo cultural que se hace muy ligado como a la tierra, como que está muy ligado a la calle y que está muy ligado a esas otras posibilidades de expresar el Caribe que no entran dentro pues de los grandes titulares, por llamarlo de alguna manera, o que no entran entre los grandes intereses de las agendas en los medios. Y eso posibilita un medio como Bocaribe Radio, como emisora comunitaria, y es poner en esa agenda justamente la mirada en historias que son necesarias y de obligatorio cumplimiento de contar. Y afortunadamente desde la radio, que nos da esa posibilidad, que también está muy conectada a la oralidad, al relato hablado, a la conversación, eso por ese lado. Buenísimo, gracias Patricia. Mario, tú has pasado un poco como por todos los sectores de la cultura, desde la producción hasta el periodismo, ahora la gestión, desde la Filbo. ¿Cómo ha sido ese camino tan variado para ti y cómo te ha ayudado a hacer periodismo cultural? No, Alejandro y todos, mira, yo creo que he seguido como un camino bastante raro porque, a ver, yo estudié filosofía y letras en la Javeriana. Por lo tanto, yo fui la última promoción que estudió esa carrera como tal. O sea, cuando nosotros terminamos, esa carrera se dividió en 3 diferentes y eso. Eso significa pues que yo desde el punto de vista formal tuve como una educación clásica en ese campo. Sin embargo, mientras estuve en la carrera, yo tuve muchos conflictos y constantemente estuve, digamos, considerando la posibilidad de abandonar la carrera. Para hacer qué, no lo tenía, por supuesto, absolutamente nada claro. Y pasó un doble evento que en este caso fue importante pues para mí, y es que un muy buen amigo mío, que es el profesor Oscar Torres Duque, se ganó el concurso de cabeza y cola. Yo no sé si alguno de ustedes se acuerda de eso. Bueno, era un concurso como para nerds que sabían montones de cosas, entonces les hacían preguntas y si las resolvían bien, pues iban avanzando eso. Y simultáneamente yo me gané un concurso de poesía. Yo viví algunos años, viví los años de 5 o 6 años de la adolescencia en Pereira. Entonces me gané un concurso allá. Y con las 2 platas, pues solo se nos ocurrió la maravilla
de fundar una revista literaria. En ese entonces yo tenía, creo que 19 años. Oscar era 1 o 2 años mayor que yo. Entonces hicimos una revista y nos gastamos, como era de esperar, toda la plata, nos la fundimos en hacer 4 números de una publicación que se llamó Número. A mí eso me sirvió porque me mostró un camino diferente al de la academia. Entonces, y esto se lo digo, hoy en día lo puedo tener claro, pero entonces era muy borroso, muy brumoso todo lo que me pasaba. Entonces, desde que salí de la universidad, yo me hice el firme propósito de hacer una carrera al margen del mundo universitario. Y eso me condujo al mundo de la edición, que entonces estaba, digamos, en un estado mucho más larvario. Hoy en día tú puedes estudiar edición formalmente en la universidad. Entonces era, como ha sido siempre, un oficio que se transmitía como de generación en generación. Y empecé a trabajar en un museo que ya no existe, que es el Fondo Cultural Cafetero, que había fundado una señora con una historia personal absolutamente extraordinaria, no la puedo contar acá, que se llama Aida Martínez Carreño, y fundamentalmente era un museo sobre vida cotidiana en el siglo XIX en Colombia. Ellos también publicaban libros, entonces ahí empecé a hacer, digamos, una carrera, porque además de trabajar en la editorial, tenía que hacer un programa de música, tenía que organizar unos ciclos de conferencias y también había una pequeña sala de exposiciones. Entonces yo me ocupaba de eso. Y ahí también Aida Martínez Carreño fue como una pionera de las investigaciones, por ejemplo, sobre feminismo en Colombia. Muchas de las primeras, digamos, investigaciones a fondo en archivos las hizo ella, que no tenía ningún tipo de educación formal en historia. Entonces ella me llevó también por esos caminos. O sea, hoy en día se habla mucho de Soledad Acosta de Samper. Bueno, entonces, cuando ni siquiera el Archivo General de la Nación estaba donde está hoy, sino en otro lado, pues yo iba allá y le buscaba a ella cierto tipo de cosas. Todo esto simplemente para decirles que, pues digamos, tuve una especie como de entrenamiento muy joven en diferentes campos. Y a partir de ahí me fui vinculando a diferentes empresas editoriales. O sea, trabajé en la Gaceta bueno, entonces era todavía Colcultura. Después fui parte de la revista Número. Después de Número me fui para fundar El Malpensante. Luego he empezado a hacer como radio, eso. Todo esto, bueno, no voy a hacer un currículum acá extenso, todo simplemente para decirles que esta experiencia me ha mostrado a mí la falsedad de ciertos presupuestos. Cuando se habla de esto, siempre el tema de la edad de oro del periodismo aparece en determinado momento. Entonces se habla con gran nostalgia de una época en que los medios publicaban textos extraordinarios, que los periodistas eran muy bien considerados, que sí tenían ética, que sabían cómo investigar. Cuando uno se pone a mirar un poco eso, descubre que todo es pura paja. O sea, en la supuesta época dorada había gente joven diciendo el periodismo está en crisis. Esto aquí no hay nada que hacer. Mira, me dio risa, Patricia, con lo que dijiste, porque una de las razones por las cuales fundamos El Malpensante es porque los que estábamos ahí consideramos que todo lo que hacía el magazine dominical del Espectador era espantoso. Entonces esos movimientos de, digamos, como de acción-repulsión siempre han sido como muy constantes en la cultura. Entonces, lo primero yo diría, abandonemos la idea de que hubo una época de oro del periodismo. En este momento, lo que yo veo es que lo que están en crisis son algunas empresas periodísticas, pero el periodismo, como en todas las épocas, goza de buena y mala salud simultáneamente. Eso. Y luego lo otro es que estamos en un campo que se transforma constantemente. Si nos detenemos, pues nos montamos en la máquina del tiempo y nos vamos a los años 50, uno mira lo que se hacía en lo que se llamaba lecturas dominicales, por ejemplo, del Tiempo, era la idea de la cultura era el marco clásico. La literatura, por supuesto, el teatro, la poesía y poco más.
si nos devolvemos a este presente, pues algo como lo que hace Cartel Urbano, pues evidentemente cubre un rango muchísimo más amplio. Entonces, una de las dificultades, pero al mismo tiempo, digamos, de los placeres de hacer esto, es que es un campo que continuamente va fagocitando cosas y hay intereses que tienen que ver con la época. Por ejemplo, en Arcadia, Arcadia ha tenido diferentes etapas, pero en los últimos tiempos en los que yo colaboraba, la revista claramente había optado por activismo cultural y eso la llevó a hacer un cierto tipo de investigaciones que no eran nada frecuentes. Por ejemplo, el tema de la corrupción en la cultura, eso uno revisa los periódicos hacia atrás, las revistas, y eso es rarísimo que apareciera. A Arcadia le pareció que parte de la actividad cultural era investigar si en nuestro mundo, en nuestro pequeño mundo, también ese tipo de prácticas deleterias estaban teniendo lugar. Entonces, si les parece, empecemos a conversar un poco sobre la base de que no hubo ni una etapa dorada del periodismo cultural en Colombia y que tampoco estamos viviendo como una situación catastrófica. A mí no me lo parece. Al contrario, me parece que la incertidumbre, un poco no ver claro qué está pasando, es parte de las cosas atractivas de hacer periodismo hoy en día. De acuerdo, justo a esto quiero pasar después, pero quisiera antes preguntarle a Camila también, porque además siento que tu caso, Camila, es un poco diferente al del resto de quienes estamos acá, porque tú no has emprendido el maravilloso proyecto de fundar medios, que es tremendo, sino lo que has hecho es lograr meterte en unos medios increíbles en el camino. Cuéntanos cómo fue ese proceso para ti. Sí, yo en realidad vengo del periodismo político, bueno, si fuéramos a hacernos categorías estrictas, ¿no? Porque al final estoy completamente de acuerdo con Patricia que no son tan justas tampoco. Pero bueno, digamos, dentro de esas categorías yo vendría como dentro de lo que es el periodismo político. Yo estudié ciencia política y precisamente mi primer trabajo como reportera fue en La Silla Vacía, en el cual pues estaba bastante alejada em, de cubrir temas culturales, por lo menos al principio. Yo cubría el Congreso y más bien estaba metida entre entrevistas a congresistas y proyectos de ley, etc. Luego, bueno, me fui a estudiar y a trabajar a Nueva York y entré como investigadora en el departamento, pues en el equipo editorial de la revista El New Yorker. em, Inicialmente porque iba a cubrir también, sobre todo, temas de política. Sin embargo, pues la revista El New Yorker es una revista pues que cubre con igual profundidad y igual rigurosidad tanto la política como la cultura. Y la verdad es que terminé pasando mucho más tiempo en temas culturales que en temas políticos. Y creo que, digamos, desde donde yo vengo, creo que tal vez el punto que más me pareció atractivo es encontrar todas esas historias donde política y cultura eh, pueden narrarse juntas y pueden investigarse juntas. Entonces, pues para dar un ejemplo como concreto, digamos, una de las investigaciones en las que más tuve que trabajar, creo que fue en el 2018, tenía que ver como con las producciones culturales alrededor de la figura de Pablo Escobar, ¿sí? Que, bueno, esta es una historia que ya se conocía más o menos en Colombia, pues, o sea, desde las narconovelas hasta los tours en Medellín, hasta qué hacemos con el museo, cómo debería ser un museo, cómo deberíamos recordar a Pablo Escobar. Y básicamente, pues, fue una de las investigaciones en las que yo más me divertí, porque efectivamente permitía hacer preguntas profundas pues sobre un tema político, pero no hubiera podido tener como tanta profundidad si no hubiéramos visto como en detalle todas esas producciones culturales. Bueno, en las dos cosas, entonces también terminé pues ya por mi lado haciendo una investigación sobre el punk en Venezuela, para poder hablar de la crisis venezolana, pero al mismo tiempo sobre la historia del punk. Em, Luego, bueno, cuando empezó la crisis y la pandemia, y el Amazonas
fue uno de los lugares donde más fue golpeado en un momento, pues fue uno de los centros de la epidemia. Falleció Antonio Bolívar, actor importante del Abrazo de la Serpiente, y bueno, en fin. Y era una forma de poder hablar también para el New Yorker sobre la crisis en el Amazonas desde el cine y todo lo que está, pues todo también lo que había contribuido Antonio Bolívar a, pues al cine, no solo nacional, sino también local, porque bueno, ahí terminé descubriendo que trabajaba con muchas organizaciones muy jóvenes de cineastas, etc. En fin, llego, en el país estoy desde el año pasado, y el país sin duda no, el país sí cubre lo que estamos denominando la cultura de élite, obviamente también cubre la cultura popular, pero también está metido pues en el mercado del arte visual, que muchas veces es muy de élite, también está metido en cubrir pues que está publicando las grandes editoriales, etcétera. Y creo que un esfuerzo que ha habido es también poder cubrir esos temas desde ese punto de vista político. Como no miremos solo quién es la nueva directora del Museo Latinoamericano, sino también cuántas mujeres hay en los museos latinoamericanos, pues hagamos una base de datos, etc. Yo pues estoy de acuerdo con Mario que tal vez uno siempre está mirando el tiempo pasado como mejor y tal vez eso no es cierto, pero sí creo que en Colombia, ya hablando específicamente, pues me parece que uno de esos medios que estabas tratando de hacer esa confluencia entre política y cultura, pues si era Arcadia, esa gran investigación que iban a publicar sobre la corrupción en el Fondo de Cultura Económica justo antes de que la cerraran, era uno de esos ejemplos en el cual se hace un cubrimiento muy profundo, en el cual obviamente se está hablando de la importancia del centro cultural, pero se está hablando también de un problema de corrupción fundamental. Bueno, así llegué a esta historia. Bueno, muchas gracias. Entremos pues en materia y empecemos con esto, digamos, de la crisis o no crisis. Más allá, digamos, de entrar en los golpes y en la tristeza, digamos que sí hay una realidad clara para el periodismo en general, para el periodismo cultural en particular, y es la desaparición de medios, ¿no? Desafortunadamente es algo que sí, pues se puede contar fácilmente en los últimos años, todos los medios que han desaparecido, y sobre todo es interesante ver cómo los espacios dedicados exclusivamente a la cultura van desapareciendo. Digamos, no sé si contamos Arcadia como desaparecida o no, está ahí como en una situación extraña la Arcadia actual, pero podemos de ahí para atrás contar muchísimos otros medios, podemos ver también cómo esas sesiones dominicales, las separatas culturales, todo eso, si no ha desaparecido, por lo menos ha bajado de peso real, digamos, como de páginas. Y empieza a pasar una cosa interesante, y es que la cultura ya no tiene ese lugar como segregado, que incluso entre los propios, ¿no? Semana tenía una sección cultural, a pesar de que era una publicación política, Semana tenía su espacio para la cultura y siempre como que se ponía al lado. Mientras empiezan a desaparecer esos espacios exclusivos de la cultura, la agenda cultural se empieza a mezclar con el resto, ¿no? Y empieza a aparecer, digamos, Bocaribe y Cartel son buenos ejemplos de cómo la cultura no tiene un espacio aparte, sino que aparece dentro de toda la agenda. ¿Cómo ven esa segregación? ¿Es algo positivo que la cultura se deje de cubrir como un tema aparte? ¿O más bien si sigue haciendo falta la idea de una lectura especializada sobre los temas de cultura? ¿Cómo verían esa cosa? Si quieren, empecemos ahora el orden diferente. Si quieres, Mario, puedes empezar tú. Pues a ver, mira, bien curioso, Alejandro, que me preguntes eso, porque cuando arrancó El Malpensante, uno de los propósitos deliberados fue que la parrilla de la revista fuera muy desconcertante, en el sentido de que no respondía a las clasificaciones tradicionales. Mira, si uno mira un noticiero de televisión colombiana, puede, digamos, decir que hay tres grandes categorías en ese noticiero. El primero es orden, o si ustedes quieren, desorden público. Segundo es deportes y el tercero es farándula. Cuando El Malpensante arrancó en la segunda mitad de los años 90, eso era lo que copaba buena parte de la agenda colombiana. Entonces intentamos hacer una revista
en la cual las cosas se mezclaban. Creo que pues, todos los que estamos aquí compartimos la idea de que la cultura es un mirador para observar la sociedad en su conjunto, y cosas que, digamos, se pudieran calificar como culturales, en realidad pueden ser una radiografía muy precisa, muy exacta, muy vívida de lo que está pasando en el conjunto de la sociedad. Entonces, es posible que en una época funcionara la idea de alta y baja cultura, pero me parece que en el contexto actual esas categorías han saltado por los aires. Mira, yo lo veo mucho con el tema de la erudición. Uno retrocede en el tiempo y la erudición tenía objetos muy precisos. En el caso colombiano era, digamos, tener un conocimiento apropiado de la tradición clásica grecorromana, de la literatura del siglo de oro, saber de manera importante sobre gramática, algunas cosas de historia. Andando el tiempo, eso desaparece. Entonces, la erudición no es que haya entrado en crisis y que ya la gente no lea los libros extraordinarios, sino que los objetos de interés son otros. El caso de Andrés Caicedo. O sea, Andrés Caicedo, a la gente se le olvida de... Andrés Caicedo probablemente no sabía mucho sobre literatura grecorromana, pero su conocimiento sobre la música pop o sobre el cine de serie B era tan minucioso, tan preciso, como el del académico que 30 o 40 años antes estaba escribiendo cosas sobre la Eneida o qué sé yo, pues sobre el Quijote de Cervantes, ese tipo de cosas. Entonces, yo noto ahí que, digamos, los medios en conjunto fuimos avanzando hacia un, ¿cómo lo llamaría? Que las viejas categorías se fueron traslapando. Entonces ya no fue tan sencillo ubicar el periodismo cultural. Y yo creo que eso se ha visto de diferentes maneras en los medios. O sea, en algunos casos, en los grandes medios, por ejemplo, farándula, cultura, espectáculo, todo eso formó una misma categoría. En otras publicaciones, pues fue desarrollándose de otro modo. Patricia, quería preguntarte a ti cómo lo ven desde Bocaribe, porque allá digamos como que es un gran ejemplo de meter todas las agendas, todos los géneros y en una licuadora y que todo se mezcle y que salga como un solo chorro. ¿Cómo ves eso? ¿Crees que sigue haciendo falta en los espacios exclusivos para hablar de periodismo cultural o que mejor todo dentro de un mismo conducto? Sí, yo quiero decirle antes a Mario que afortunadamente apareció el malpensante también. A propósito de la anécdota, pues mira, yo creo que lo decía al principio, nosotros somos, por ser un medio, una radio comunitaria, emitimos 24 horas. El sentido que mueve, que ha motivado, que ha inspirado y que de hecho lo que nos mantiene con el interés de mantener ese medio tiene que ver obligatoriamente con ese ser cultural que mencionaba al principio, y que en el Caribe es una pregunta abierta en muchas, como en muchas direcciones. Yo coincido con que la cultura es un espacio desde donde se puede mirar todo, o sea, la cultura es política. Esa clasificación de definir tanto las agendas como cultura, especializarse en el cubrimiento de eventos que en Barranquilla cada vez son menos realmente, porque en el contexto de Barranquilla, si lo ves, hay una asociación casi que natural con que lo cultural es el carnaval de Barranquilla y por ahí pare de contar. Y desde ahí, si lo miras desde otro lugar, que es lo que intentamos también hacer en Bocaribe, salen un montón de posibilidades de narrar esos otros lugares que no están justamente, que se encuentran en ese lugar del carnaval y que pasa por las comparsas, por los 4 días de desorden, por los grandes conciertos de bandas y de orquestas y que lo que está pasando paralelamente, que es el tamborero, que es el grupo que vive justamente en esa localidad del suroccidente donde está ubicada la radio, pasa casi que desapercibido y ahí se esconden un montón de elementos de lo cultural nuestro propio
que poco es narrado y que falta muchísimo espacio para que sigan apareciendo esas historias. Y un poco desde ahí es que miramos nosotras y nosotros en Bocaribe. O sea, la agenda sí está permeabilizada por todos esos elementos. De hecho, para contarte de Bocaribe, Bocaribe pues nace también o se crea a partir de iniciativas de gente que siempre ha estado muy involucrada con el hacer cultural y la gestión cultural en la ciudad. Yo directamente no, pero es el caso, por ejemplo, de Walter Hernández, de Iván Mercado, que han participado en escenarios que son alternos a a esa imagen institucionalizada de lo que es la cultura y además elitizada de lo que es la cultura. Entonces, desde ese lugar de la gestión también de espacios alternativos, de espacios que permitan que donde nos podamos atrever a hacer otro tipo de periodismo, otro tipo de radio que no es común en la ciudad misma, porque también hay unos modelos muy establecidos del tipo de radio que se consume en Barranquilla y esos medios son, digamos que imponen una agenda de lo que es, de cómo entender lo cultural o de cómo entender la cultura y pasa por el filtro menos crítico. En ese lado nos ubicamos también nosotras, o sea, es mirar y preguntar y cuestionar e incomodar un poco también con esa excusa del arte, de la cultura, de los pocos eventos que no hay en la ciudad, de los pocos espacios que no hay en la ciudad, de la poca inversión que hay en la ciudad para ese sector que es tan amplio y que de alguna manera o sea, es lo más vital que tiene esta ciudad, ¿no? No es la industria, no es lo cultural. Y todo eso ha venido a menos porque no hay interés, por ejemplo, para invertir en ese sector. Y desde ahí también lo vemos, no solamente cubrir un evento cultural que se da en X momento y hacer una entrevista con un artista, sino también observar desde un lugar específico cómo es que se ha dejado de invertir o tal vez casi nunca hubo inversión realmente en la ciudad y eso lo vemos hoy día. Y también eso nos permite hacer una radio cuyo interés es lo cultural, es la cultura. Por otra parte, es también un medio que narra y que ha narrado durante 10 años, más o menos desde que estamos al aire, la memoria cultural de una localidad inexistente en las agendas en la ciudad, y es la localidad suroccidente. Eso tal vez a primera vista no se conecta con, con lo que hemos escuchado en esta primera parte del conversatorio, porque cuando hablamos del periodismo cultural estamos hablando precisamente, mucha gente lo ve muy lejano de sí mismo, o sea, sigue siendo especializado, sigue siendo un asunto de un grupo de personas que saben mucho. Y lo que nosotros hacemos es llevarlo hacia un lugar donde sí está al alcance. O sea, como que sí es posible pensar las culturas que encuentran lugar en ese mundo del Caribe colombiano, muy específicamente en ese mundo local del suroccidente de Barranquilla, y que es que poner a dialogar a la gente sobre eso, poner a escuchar a la gente sobre historias, sobre, bueno, temas que finalmente hacen parte de la cotidianidad de la gente, pero que no son abordados porque no caben en esa agenda en la ciudad. Buenísimo. Camila, tú en cambio si estás digamos, tienes el privilegio de trabajar en un medio que todavía le apuesta a una sección cultural y donde estás llamada un poco a las dos cosas, ¿no? Ocuparte digamos, de la alta cultura o del producto cultural, pero también de expandir un poco más esa agenda y tienes como ese chance de hacerlo. ¿Cómo ves tú ese espacio privado que tienes dentro de un medio como El País en su versión de las Américas? El país es un medio tan enorme, entonces muchos estamos pendientes de la cultura y entonces hay todo un grupo en Madrid que está pendiente de la cultura, hay corresponsales en cada país que al mismo tiempo que tienen su agenda política están encargados de temas culturales y pues muchas veces pues hay temas como de coordinación que son un poco extraños. Si por ejemplo una novelista colombiana saca primero su libro en Madrid, lo cubre Madrid, lo cubre Colombia, lo cubre el equipo en México que supone que está en cargo de las Américas. En fin, o sea, y también efectivamente nos pasa con cosas políticas, sobre todo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la cultura que está pasando
que se difunde en redes, ¿no? O sea, al fin y al cabo eso ya no es un tema de Madrid, no es un tema de México, no es un tema de Colombia, se difunde en redes, es en ese mundo que es las redes. Pues el país tiene en ese caso, pues hizo una división que pues es útil y a veces pues es una frontera que es un poco gris, que por ejemplo el país tiene Verne, que se encarga de lo que tiene que ver con lo que está pasando en las redes sociales. Que eso por lo general pues son muchos temas culturales, pero de nuevo, eso se confunde finalmente con, bueno, y si queremos hacer un tema de investigación más profundo sobre la influencia de Facebook y Twitter en nuestros discursos diarios, entonces eso es Verne o no es Verne, eso es, se tiene que encargar del equipo de Estados Unidos, porque el equipo de Estados Unidos es donde están Facebook y Twitter, o se le puede encargar México, o bueno, en fin. Todo esto para decir que igual, como creo que ya viene el hilo de lo que hemos dicho anteriormente, pues todas estas fronteras son completamente injustas, ¿sí? Finalmente, entre el periodismo político, entre el periodismo cultural, y entre quién finalmente, como si uno está cubriendo el de élite, no está cubriendo el popular, o sea, finalmente las fronteras son bien difusas. Lo que sí creo es que, yendo a la pregunta también inicial que habías hecho, Alejandro, sobre ¿sirve o no separar? Mi respuesta es no. La verdad, yo sí creo que hay cierto valor en estar confundiendo las dos. O sea, yo también me preguntaba, por ejemplo, las investigaciones que ha habido sobre personajes culturales que fueron acusados de acoso sexual o tal. ¿Eso no es periodismo cultural? O sea, de alguna forma, Harvey Weinstein, pero bueno, digamos, vámonos al caso colombiano, el caso de Ciro Guerra, el caso de Alfredo Salcedo Ramos, no son casos, o sea, eso no es periodismo cultural finalmente y termina metido en una sección de política, una sección de sociedad. Entonces creo que, pues sí, creo que las fronteras son completamente injustas y que cubriendo arte, cubriendo cultura, cubriendo música, cubriendo tal, finalmente también los artistas están tratando de darnos una mirada sobre el mundo y el mundo es político y el mundo es económico y el mundo es, entonces efectivamente no veo siempre por qué un cubrimiento sobre un nuevo libro, un nuevo disco, una nueva exposición, lo que sea, tenga que estar en esa sección, si nos puede estar hablando de la pandemia, si nos puede estar hablando de la crisis económica, si nos puede estar hablando de, bueno, en fin, lo político. Gracias, Camila. De hecho, lo que está diciendo Camila como que me parece que también describe muy bien el trabajo que ustedes hacen en Cartel, Juan David. No sé cómo lo ve usted. Sí, tal cual. Yo creo que estamos muy de acuerdo todos en que la cultura finalmente es de ese espacio, esa esfera desde donde podemos analizar al individuo y su relación en la sociedad y cómo nos relacionamos todos. Me gusta mucho lo que dice Camila al final porque creo que nosotros, pues, los artistas, al final son los comunicadores de nuestro tiempo, digamos, ellos van haciendo una reflexión a través de su obra de nuestro momento, de nuestro tiempo. Ellos casi que nos van narrando desde su visión, pues, sus análisis sobre la sociedad. Entonces, eso es lo que en realidad nosotros hacemos, Alejandro, en Cartel, o hemos tratado de abrirle ese espacio, esa vitrina, a creadores que tienen propuestas mucho más incómodas, mucho más agudas, que van en contra, digamos, de estas propuestas de creadores que por supuesto siguen una fórmula para que su producto pueda ser consumido masivamente. ¿Sí me entiende a dónde voy? Y digamos que usted arrancó diciendo, bueno, la crisis, digamos, Mario ve un aspecto como muy positivo y optimista de la crisis, lo mismo veo a Camila, usted también lo veo muy optimista con la crisis, pero nosotros llevamos 15 años, yo digamos que no lo he podido ver tan optimista, yo la veo de verdad negra mal. Llevamos 15 años nosotros
y hemos visto nacer y morir muchos medios, digamos. O sea, Arcadia sería uno, el Malpensante, claro, de esos que, digamos, tenían una propuesta de pensamiento crítico, pero más de medios de nicho independientes, pues nosotros incluso en algún momento construimos una red de 15 medios independientes, de esos ya no queda ninguno, solo queda Cartel Urbano, digamos, de periodismo cultural. Que si bien la cultura permea, digamos, todos los aspectos de la sociedad, cuando hablamos de productos culturales, sí es necesario que existan espacios especializados en mostrar ese lado B de la cultura, porque al final, digamos que lo que está pasando es que pues, las ideas diferentes o disidentes cada vez van teniendo menos peso en el diálogo cultural, porque por supuesto que los medios grandes y sus secciones de periodismo cultural, pues hablan de unos artistas que siguen una fórmula predeterminada para poder llegar a ese éxito y ser consumidos. Digamos, usted no oye a un reggaetonero hablando de muerte, de masacres. A J Balvin le preguntan, digamos, qué opina de Duque, y al tipo le pueden estar matando a todo el mundo alrededor, y el man dice que Duque es un bacán, ¿no? Digamos, él sigue esa fórmula del entretenimiento y del espectáculo, de productos digeribles para que sean consumidos masivamente. Entonces, sí y digamos que no todo el mundo, no todos los artistas quieren ser un J Balvin, y no por eso tienen que estar destinados a morir o a fracasar en el intento. Y es un poco lo que nos está imponiendo esta tendencia. La cultura siempre ha sido, digamos, la olvidada del paseo, y gracias a este presidente que, digamos, quiso poner a la cultura en el centro de su agenda, pues empezó la cultura a sacar su lado político, que siempre lo ha tenido, ¿no? No estamos diciendo siempre ha sido política la cultura, pero claro, cuando este señor empieza a decir es que vamos a promover el desarrollo cultural, comete un error grande, digamos, dos en mi escaso conocimiento, pues es una experiencia muy empírica de 15 años, pero donde hemos tratado de sobrellevar cada día, y no sabemos nunca qué va a pasar un día más, y la incertidumbre nos ha arropado estos 15 años porque nunca tenemos una garantía de que vamos a poder seguir y que vamos a poder seguir. Entonces acá pasa algo, y es que en una sola bolsa se trata de meter la cultura, y digamos dentro de la cultura tenemos las industrias culturales del entretenimiento y estas industrias independientes de la cultura. Y la economía creativa, digamos, la economía naranja mete cultura y economía creativa en una sola bolsa y nos pone a todos, los independientes de la cultura, los masivos del entretenimiento y la cultura, y los proyectos de innovación enfocados en tecnología de la economía creativa, nos pone a todos a competir bajo la misma regla de rentabilidad, ¿no? Entonces, digamos que eso es un poco injusto, porque claramente nosotros nuestra labor no está enfocada en la rentabilidad, la cultura, digamos, algo que ha hecho esta pandemia, y yo creo que esas son las reflexiones. Esta pandemia deja al descubierto, digamos, los sectores más críticos y más necesarios para una sociedad. Entonces usted empieza a ver la salud, por supuesto, usted empieza a ver la educación, por supuesto, que son temas muy importantes, y usted empieza a ver la cultura, que la cultura también es un tema, es una necesidad humana, o sea, diría yo que es como un derecho nosotros poder tener acceso a nuestra cultura. Y al contrario, digamos, usted no oye que a los maestros les dicen sean rentables. A los de la cultura nos dicen, no, ustedes tienen que ser rentables. Y eso obviamente nos deja a la deriva y a las lógicas de un mercado hostil, de un mercado turbulento, donde pues no tenemos las mismas condiciones ni garantías para realizar una competencia contra los proyectos de economía creativa y contra los proyectos de entretenimiento. ¿Ya? ¿Me entiende? Ahí hay una desigualdad. ¿Qué va a hacer esto? Pues claro, es una línea muy bien pensada, porque en el momento en que el mercado va a elegir qué es lo que es exitoso o no, seguramente los que tenemos posiciones críticas, incómodas, que no seguimos esas fórmulas del entretenimiento, pues nos vamos a ahogar, y eso va a hacer que ellos tengan finalmente control
sobre lo que es cultura, sobre nuestra identidad cultural y de alguna forma están, digamos, colonizando nuestro pensamiento crítico, ¿no? O sea, que es, y en ese sentido es que yo le digo que me parece que la situación es cada vez más negra, o sea, que no veo salida por ningún lado, sino más que remar y remar, y esto es como corriendo sobre barro, que usted no va hacia ningún lado porque en el momento en que ya, digamos, no haya una lluvia de ideas, sino una lluvia de una sola idea, pues se nos acabó finalmente, pues, ¿para qué estamos luchando ya, no? Digamos, y en ese sentido, en la medida en que desaparecen medios que tienen posiciones críticas, en la medida en que desaparecen voces que visibilizan lo que no visibilizan las secciones de entretenimiento, pues nos vamos quedando cada vez más con solamente esta visión y ahí es donde yo veo la situación muy negra, hombre, o sea, ¿qué vamos a hacer? Digamos, ¿cuál es, cómo nos unimos o qué hacemos para no permitir que primero manipulen nuestra cultura a su antojo y segundo nos impongan una forma de pensamiento que tiene que estar, digamos, encaminada con el oficialismo y todo lo que se salga de ahí definitivamente no va a ser cultura y va a ser tratado, pues, como usted ya sabe que nos tratan acá, ¿no? Entonces, digamos, esa es la parte más difícil, que yo la veo muy negra, muy negra. Entonces, pues no tiene sentido yo salir a endeudarme para seguir teniendo mi proyecto vivo si al final no hay una política clara de desarrollo que me va a garantizar a mí que yo pueda vivir, sino al revés, yo estoy acá eh, casi que destinado a la muerte, ¿no? De lo que dice Juan David, hay una cosa que me parece que es importante y nos da pie como para seguir en el asunto y es, de todas maneras, cuando hablamos de cultura y cuando hablamos de periodismo cultural, estamos hablando también de cubrir una industria. Y eso es algo como que a veces suele pasar un poco por debajo. Y yo creo que el periodismo cultural sí está llamado como a atender eso. Hablábamos, por ejemplo, de notas como la que citaba Camila del caso de corrupción del Fondo de Cultura y este tipo de investigaciones, pero son muchos los roles que el periodismo cultural ha cumplido a la hora de hablar y de un poco regular esa industria que además es tan cambiante, ¿no? Yo creo que hablábamos en algún momento que el periodismo político, por supuesto que ha tenido que adaptarse a los cambios de sus tiempos y a las nuevas tecnologías y tal, pero la política al fin de cuentas sigue funcionando más o menos bajo las mismas reglas, bajo los mismos escenarios y más o menos con los mismos protagonistas. Es decir, en Colombia casi que ni cambian los apellidos y sigue siendo una política relativamente parecida. La cultura, en cambio, se ha tenido un giro muy grande y los escenarios clásicos, que era el teatro, que era la sala de cine, que era las librerías, que era todo esto, le han llegado como unas competencias. Ahora toca hablar de memes, ahora toca hablar de algoritmos, ahora toca hablar de un montón de cosas. Y hay un rol particular que existía dentro del periodismo cultural y que siento que es uno de esos roles que ha ido perdiendo como protagonismo y digamos, como su rol dentro de la información, y es la del crítico, ¿no? Esa persona que guiaba no solo el consumo propio, ¿no? Hoy en día, al crítico, el que yo más atiendo, no porque el crítico musical que yo más atiendo, no porque le crea, sino porque es el que tengo más a mano, es el algoritmo de Spotify que me crea mi lista de tus recomendadas de la semana y le creo porque además ya me conoce más o menos bien y tal, pero durante mucho tiempo sí teníamos esta tendencia de ir hacia el crítico a preguntar, a guiarnos, y también ese crítico tenía un rol, digamos, como derivado de su trabajo, que era regular una industria, decirle a la gente, y quiero dirigirte a ti esta pregunta, Mario, ahora que estás en ese puesto de la Filbo, de dirigir también un poco el consumo, y bueno, y era una dicha poder llegar me he hecho llegar a la feria del libro y entrar a Corferias y saber más o menos uno para dónde iba porque un crítico en el que uno confiaba le había dicho, mire, póngale el ojo a este autor, póngale el ojo a este libro. ¿Qué pasa con ese rol del crítico que escribía en las páginas de periodismo y que ahora empieza a repasar los algoritmos y Rotten Tomatoes y todas estas otras nuevas instancias de crítica y de reseña? A ver, mira, te voy a partir la respuesta en dos cosas. O sea, mira, la primera, a mí el hecho de trabajar en la radio me ha ido mostrando con enorme nitidez una cuestión, que el dirigismo cultural entró en crisis hace ratos. Y con eso lo que quiero decir es que durante mucho tiempo la cultura se pensó como que alguien sabe, yo soy el experto,
yo soy el erudito en estas materias y por lo tanto le enseño a la gente. Durante muchísimos años los medios funcionaron con esa lógica. Todo lo que ha venido con las nuevas tecnologías, en que, por ejemplo, tú tienes respuesta instantánea sobre algo que estás diciendo, nos ha demostrado que el público no era tan analfabeto, ni tan ignorante, ni tan falto de preparación como creíamos. Al hacer un programa de música, yo he estado descubriendo que así como antes se decía que la radio educaba a la gente, hoy en día creo que sin el menor asomo de populismo uno pudiera decir que el público también educa a la gente que hacemos radio. Y con esto lo que quiero decir es que la vieja relación del crítico, como digamos la persona que le señala a la gente dónde mirar, entró un poco en crisis por esa razón. Porque ser la autoridad, conocer un campo profundamente, señalar cuáles pueden ser sus tendencias futuras, pues eso ya se ha revelado bastante más difícil de hacer. Entre otras cosas porque, a ver, mira, nada más limitándonos al campo de la música, ¿quién hoy en día puede decir que sabe todo lo que está pasando en la música? Es sencillamente imposible, o sea, no tenemos forma de atender a todo lo que sale en ese momento. Entonces, hay gente que se especializa en ese tipo de cosas. Y la especialización, yo creo que ahí sí sigue existiendo, digamos, estas personas que tienen influencia sobre eso. Mira, a mí me llama mucho la atención el tema de la gastronomía. A ver, devolvámonos en la máquina del tiempo que les pedí que nos montáramos hace un rato. Hace 20 años, en ninguna parte se consideraba que escribir sobre gastronomía, sobre restaurantes, fuera parte de la cultura. Hoy en día eso ganó un sitio propio. Y ahí, o sea, de pronto entonces descubrimos, Alejandro era completamente impensable hace unos años. Y hoy en día el señor es una autoridad. En el mundo de los libros está pasando una cosa bien curiosa. Muchos de los críticos prestigiosos de antes están haciendo boletines propios. Y entonces le dicen a la gente, yo le prometo, una vez a la semana escribo sobre 3 o 4 libros que a mí me parecen, y la gente se está suscribiendo a ese tipo de cosas. Para mí el problema no es tanto que se haya resquebrajado la autoridad del crítico, que todo lo sabía, que todo lo podía y que dictaminaba qué valía y qué no valía en el paisaje, sino con que ya es imposible que podamos atender a todas las cosas que al menos idealmente nos pudieran llamar la atención. Entonces, sencillamente, pues en algunos casos prestamos atención, en otros no. Y me parece que ya no, mira, lo que quiero decir es que la figura del mandarín cultural ya no existe. Es imposible que exista porque no hay ninguna persona con la suficiente capacidad para poder abarcar la riqueza, la complejidad de lo que está pasando en eso que llamamos cultura. Gracias, Mario. Eso además, justo iba a preguntarle algo parecido a Camila. Digamos, lo que está sucediendo además, digamos, con ese giro de la industria cultural. El comidista se llama la sección del país. Sí. ¿Pero eso no es Antonio Ortiz a todas estas? No, es... Sí. A buscar. Camila, te quería preguntar justamente sobre eso, sobre, digamos, como esa expansión tan profunda de la agenda cultural, ¿no? Antes había como un asunto un poco más reducido. Hoy en día, y lo estamos diciendo acá de manera reiterativa, la cultura, más que ser un listado de temas, es un filtro a través del cual se puede mirar a la política, al medio ambiente, a la sociedad, a todo esto. Y me interesa además, digamos, preguntarte a ti que vienes también de otro tipo de periodismo, ¿cómo mirar hacia la cultura? ¿Dónde buscar? ¿No? Como qué piedras levantar y además aprovechar, porque no me aguanto las ganas de saber el chisme, cómo digamos, ese proceso de haber sido fact-checker en el New Yorker, ¿qué herramientas te da en el proceso investigativo de buscar esas agendas a veces abandonadas dentro del periodismo cultural?
¿Cómo hacer investigación? Más o menos, sí. Bueno, o sea, es que empezaste esto hablando precisamente sobre Spotify, YouTube y tal, y precisamente estaba pensando en cómo hacer los datos transparentes cuando se hace investigación. Precisamente uno de los problemas que, por ejemplo, yo recientemente tuve fue con Spotify, que querían tener como, bueno, que a finales de año estaban diciendo como, mira, estos son los más escuchados en Colombia, los más escuchados en Argentina, los más escuchados en México, que sí, pues bonito que ellos nos digan eso, nos manden ese comunicado de prensa, pero entonces un colega y yo queríamos hacer algo como mucho más a profundidad y era como, bueno, si este es el momento del año mirar los datos, nos gustaría ver, pero en Colombia, digamos, podemos mirar esos mismos datos por género, podemos verlos por estrato, podemos ver, bueno, en fin, básicamente Spotify dijo que no, porque Spotify, como Netflix, como muchas de estas plataformas que estamos utilizando, realmente pues viven de la economía de la atención. La economía de la atención obviamente es muy celosa con sus datos y no están diciendo efectivamente cómo funciona ese famoso algoritmo que ahora sería el crítico, pues, como dices tú, de cine. Y creo que una herramienta que viene del periodismo político, del periodismo de economía, cualquier periodismo, es ser crítico o sea, que es lo básico con todo lo que le esté mandando a uno una persona que esté encargada de una oficina de prensa, ya sea de un político o de una gran empresa. Pero sí me parece que hay una gran dificultad en el periodismo cultural porque en la política finalmente uno puede pedir un derecho de petición para tener, digamos, yo qué sé, el presupuesto del Ministerio de Cultura para las regiones, mientras que a Spotify pues no hay derecho de petición que valga, o sea, es una empresa privada, lo dan o no lo dan y pues ahí uno tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor de investigación. También me parece que otra gran dificultad, obviamente los políticos cuidan mucho su imagen, pero si hay alguien que cuide mucho su imagen, sobre todo en lo que estamos categorizando como el periodismo de élite, son los cantantes famosos, los artistas famosos, etcétera. Entonces también me parece que muchas veces es difícil encontrar la profundidad que uno quiere tener en un artículo precisamente porque tiene que pasar por un relacionista público tras otro, porque quieren tener mucho control sobre lo que termina en el artículo. Entonces, básicamente, como fact-checker en el New Yorker, uno se la pasa peleando en el teléfono. Es como yo reduciría mi experiencia precisamente con todas las personas que quieren controlar. Pero bueno, no, también en el país, en general, me parece que al intentar hacer investigación implica estar cuestionando los datos, estar cuestionando los relacionistas públicos y precisamente pues cuando se está tratando de controlar tanto la imagen. Me, me, me parece que también una cosa pues que lastimosamente pasa dentro de esta nueva economía de la información que tenemos es que muchas veces no tenemos el tiempo para la profundidad, ¿sí? Em, pues una revista como el New Yorker se puede dar a veces 6 meses para investigar a un cineasta, cosa que es un privilegio que se pueden dar pues como 3 medios en el mundo. El país tiene como un balance, ¿no? Entre pues que es un diario y sí tiene que estar como publicando cosas rápidas y no siempre hay el tiempo para estar mirando críticamente los datos y a los relacionistas públicos. Pero bueno, hay un balance, o sea, a veces sí, o sea, básicamente es un medio grande que finalmente tiene también muchos recursos y muchas personas que pueden dedicarse a las dos. Pero básicamente creo que sí, perdón, tal vez me estoy desviando un poco de la pregunta inicial, pero el punto era ¿cómo puede ser investigación? Me parece que uno trae las mismas herramientas en el periodismo cultural que él trae en otros tipos de periodismo. Traer ese ojo crítico es traer los datos, es traer la historia, es traer el contexto. Me parece que al mismo tiempo que esas investigaciones de corrupción, como las de Arcadia que hemos mencionado, son súper importantes y necesarias, a veces el periodismo cultural pasa es como por tomarse el tiempo de explicar un contexto, ¿no? O sea, también lo que está faltando
dentro de nuestra economía de 140 caracteres es tener la pantalla más amplia y creo que esa es una de las funciones fundamentales del periodismo cultural, dar de nuevo como una visión más grande de lo que esté pasando, de lo que hable el arte de la sociedad o de cómo la sociedad está hablando del arte. Que de eso que dices hay una cosa que es interesante y es como los otros periodistas que cubren otros asuntos siempre en el periodismo cultural, como, ay, bueno, la gente que va al Hey, toma cócteles, entrevista autores y ya está. Y siempre hay como esta mirada de la cultura como contenido de domingo, un poco entremezclado con la idea de la nota color, pero es decir, lo que hemos hablado acá continuamente es la idea crítica, que es algo que tú traes en esto. Y Juan David, quería preguntarle, porque yo creo que también eso es algo que ustedes han ejercido de manera muy clara y es una posición mega crítica dentro del ecosistema de la cultura en Colombia, tanto, es decir, si volvemos a la idea de que el periodismo de cultura es como ese periodismo mascotica que no hace mayor cosa, ustedes tuvieron que sufrir las consecuencias de tener impacto con un cubrimiento cultural y fue lo que les pasó el año pasado cuando por hacer cubrimiento cultural terminaron con un dron sobrevolándoles la oficina y con un grupo de policías revisándoles cada esquina de la sala de reacción. Cuéntenos un poquito qué sucedió en ese momento y cómo ve el asunto del impacto periodístico, que es algo con lo que uno sufre todo el tiempo cuando está en el lado de la cultura, que nos acusen de no tener impactos reales. Sí, lo que le decía, como que siempre la cultura fue la última en la fila, con toda la importancia que tiene, pero siempre fue la última en la fila. Y cuando en este gobierno pues se empieza a dar mucho fuego al tema de la economía naranja y que este presidente quiere poner la cultura en el centro de la agenda, pues nosotros que llevamos 15 años en la cultura empezamos a tratar de desmenuzar y entender bien esta política y empezamos a tener muchas críticas, digamos, empezamos a realizar investigación artística y periodística alrededor del tema, desarrollamos algunos talleres, algunos procesos artísticos donde montamos exposiciones de artistas como entendían la economía naranja, empezamos a ahondar en el tema, ¿no? A investigar qué opinan estos, qué opinan los otros, y pues eso levantó callos, levantó algunas molestias, por supuesto, en el gobierno, y pues digamos que básicamente en este país matan gente por pensar diferente pues todo el tiempo, ¿no? Digamos que no es raro que a uno por venir a pensar o a criticar o a tratar de pedir que nos expliquen cómo es que a nosotros los independientes nos están pensando en nosotros o están garantizando la diversidad cultural con estas políticas, pues la respuesta no es otra sino atacarnos, censurarnos, allanarnos, perseguirnos y criminalizar el arte, ¿no? Digamos que es como lo más loco de esto, y es que eso es lo que no podemos permitir que pase, es que empiezan a criminalizar medios de expresión, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que pasó en nuestro caso y con los, digamos, en ese momento allanaron como 3 organizaciones culturales más que también tenían posiciones críticas y que hacían activismo cultural desde el arte, desde la música, desde el teatro. Nosotros también, y voy a aprovechar este momento para hacer un paréntesis chiquito, Alejandro, porque a usted recuerda bien el tema, nosotros digamos dentro, y para hacer la reflexión de Facebook, de Twitter, de Netflix, lo que estaban hablando, de Spotify, digamos, de estas esferas digitales que parecieran, o en realidad, que tomamos o asumimos como públicas, pero en realidad son privadas, digamos, son las esferas donde se dan nuestras discusiones, pero son esferas privadas, que en cualquier momento a alguien le dicen no, lo vimos pasar la semana pasada, y empezamos a entender también que digamos, o lo pensaba yo hasta hace un año, que el único espacio que no nos pueden quitar o nunca nos van a poder controlar es la calle. La calle es nuestra, porque las calles son nuestras, no son de nadie más, ¿no? Son nuestras. Entonces, es en la calle donde tenemos que empezar
a realizar nuestra incidencia, porque el día de mañana los policías informáticos censuran cartel urbano porque les pareció que algo no era, y usted sabe que ahora es así, digamos, la policía ahora también se fue a las esferas digitales y desde allá están censurando. Le pasó a Diana Bella, que es una líder feminista de la escena hip hop en Bogotá. El ejército le censura sus videos haciendo pues denuncias ahí en digital. Entonces la calle, digamos en ese sentido de que la calle es como el espacio que nunca nos pueden quitar porque es nuestro, después cae la pandemia, ¿no? Y ahí sí que nos quitaron la calle, porque ahora no podemos ni tomarnos las calles. Entonces, digamos que en ese ejercicio de encontrar nuevas alternativas o herramientas para ejercer resistencia cultural, nosotros hace ya 2 años largos montamos o pues fundamos dentro de nuestro proyecto un laboratorio de impresión libre a través de una máquina que se llama la máquina risografía. Después ustedes averiguan bien qué es la risografía, que es una técnica de impresión pues milenaria, y digamos, esta máquina está al servicio de creadores que quieran a través de su gráfica y de sus mensajes, pues difundir de manera impresa, en forma de cartillas, de fanzines, de carteles, pues sus mensajes. En ese momento, parte del allanamiento que tenemos es porque a partir de sus seguimientos y persecuciones se dan cuenta de que nosotros junto con 070 queremos imprimir la cartilla de protección contra el SMAT que ustedes hicieron. Entonces usted recuerda que unas semanas antes ya estábamos en el tema de los archivos y cuando llegaron allá a la oficina llegaban buscando, digamos, material impreso relacionado con el SMAT o relacionado con el paro. Y digamos, pues, hombre, yo creo que eso no hay que decirlo mucho, pero digamos, la libertad de expresión, y que hasta hace un tiempo solo se enfocaba en la prensa, empieza a ser muy importante cuando se habla de libertad de expresión artística, ¿no? Digamos que, y es un tema que la misma UNESCO metió dentro de los derechos culturales, porque no es solo los periodistas los que persiguen, sino también son los artistas los que con esa mirada crítica de su contexto y de su actualidad también terminan exiliados por otro lado, ¿no? Entonces, digamos que es muy fuerte lo que yo les digo, cuando permitimos que manipulen, que controlen, que homogenicen nuestra cultura, pues básicamente están acabando cualquier suerte de pensamiento crítico que pueda existir. Y digamos que entonces la cultura, que siempre fue el patito feo y no les importaba nada, ahora les parece muy importante que un artista en sus letras esté haciendo una denuncia, o que un artista gráfico en su propuesta está haciendo una denuncia. Ahora sí les parece que eso no puede pasar. Entonces, digamos, de negra en negra en negra la veo yo. Qué pena, pero pues me cogieron en un momento del año donde de verdad es difícil no verlo así, ¿no? Patricia, ¿tú cómo lo ves? ¿La ves tan negra? Tú que tienes un proyecto, digamos, parecido. Yo además quiero decir que hay dos cosas que me encantan de Bocaribe y que son además, digamos, si seguimos hablando de la relación del periodismo cultural con lo político, y lo político, digamos, como concepto grande, no como lista de, como una vez más, no como una lista de temas, ni hablando específicamente de congresos, sino lo político como esa cosa que nos envuelve a todos. Y es que Bocaribe, como lo decías al principio, número uno, es un proyecto que va hacia unas periferias de una ciudad que no solo es que sea racista, es que es completamente segregada, y además deciden hacerlo, digamos, por lo menos en el asunto de cubrimiento, como entendiendo ciertos lenguajes y ciertas lógicas también de lo popular, y abandonando algo que yo creo que fue, digamos, algo que jugó en contra del periodismo cultural en algún momento, y es la profunda solemnidad con la que siempre se hablaba de la cultura, ¿no? Siempre hablábamos con cierto nivel de reverencia de la obra de arte, del autor, de todo ese tipo de cosas. Siento que en Bocaribe, y tú lo decías al principio, hay como una visión completamente caribe, y desolemnizada y sabroseada un poco de la agenda. ¿Cuáles son los efectos, además, que insisto que lo entiendo como una cosa muy política, de llevar esa agenda a un medio con un modelo comunitario del que se espera un cubrimiento hiperlocal,
pero ustedes deciden también mezclar esa hiperlocalidad con cultura, con música. ¿Cuál es la propuesta ahí de Bocaribe y cómo ha sido ese proceso de llevar esa agenda en un modelo en el que no necesariamente cabría? Yo creo que, bueno, una cosa es que Bocaribe, con intención o sin intención, ha jugado como un rol activador, ¿no? En ese contexto de Barranquilla. Yo cuando los escucho, cuando escucho a Camila, a Mario, a Juan David, cuando escucho tus preguntas también, siempre me tengo que ir a ese lugar donde estamos, que es el barrio La Paz, en una localidad que nadie en el país sabe que existe, excepto nosotros, y pareciera que lo asumimos como si todo el mundo supiera que es el barrio La Paz en la localidad suroccidente, en una ciudad que se llama Barranquilla, en una región que es el Caribe colombiano, y que lo damos por hecho de que muchísima gente tiene conocimiento de ese escenario donde una radio comunitaria existe y existe como le da la gana, además, ¿no? Nosotros no tenemos como es un colectivo que ha tratado de construir desde su propia experimentación, como te mencionaba, hay músicas, hay músicos en ese combo. Tenemos 24 horas para compartir finalmente lo que querramos compartir en términos de que hemos ido construyendo justamente esa propuesta tanto de contenidos, estética, de intereses también temáticos, y que está muy asociado con ese lugar muy local, ¿no? Ese lugar casi que desconocido para quien no haga parte de ese contexto de la ciudad de Barranquilla. Entonces yo me preguntaba mientras escuchaba y es que ¿dónde está la importancia finalmente de todo ese tipo de periodismo que se hace en esa radio comunitaria? ¿Qué tan importante es que contemos y que entrevistemos a un grupo de chicos que viven en la Libertad San Onofre y que hacen bullen rap, un género que se inventaron ellos y ellas, ¿no? Y que con ese bullen rap comenzaron a cantarle la tabla a paracos, a actores de la guerra, y se construyeron unas líricas maravillosas. Yo hace poco hablaba con Luis, uno de los chicos que es el iniciador de esa propuesta, y eso es arte. Y cuando digo, sí hay una solemnidad, sí hay un respeto, hay una belleza detrás de todo eso que es necesario contarla. Es tan importante como yo diría que, y si alguien de pronto se siente molesto con eso, pero es tan importante esa letra de ese bullen rap que escribieron los chicos de San Onofre, es tan importante como uno de los últimos mejores libros de qué sé yo, digamos que con el respeto del gran Caparrós, por ejemplo. O sea, es una cosa como porque en el sentido de cómo entendemos nosotros para el qué la comunicación, para qué el periodismo, en ese contexto de lo comunitario, esa lírica es tan válida y es tan necesaria de darla a conocer y de hablar sobre ella y de entender de dónde salió y qué conforma esa lírica y entender las historias de vida que hay detrás de ello, como también es necesario leer grandes autores, es necesario tener la mirada, conectarlo con lo que está pasando en el escenario mundial. Eso no te va a reducir el papel de ese medio que se llama comunitario. Eso no nos hace marginal, nosotros estamos rompiendo con lo marginal. Estamos tratando de que esas periferias sean visibles, y hacerlas visibles significa darle ese lugar de importancia a lo que está ocurriendo ahí, en ese sentido. Hacemos de esa manera también, podríamos decirlo, contracultura, sí, es hablar desde la periferia, es ir en contra, es mostrar lo que hoy día se puede viralizar muy rápidamente a través de un YouTube, a través de Instagram, a través de un Facebook, a través de todas estas plataformas que finalmente son están todas conectadas. ¿Y se volvió a apagar el micrófono? No, no, pensé que sí. Es decir, nosotros, para contarte una anécdota, hace un par de años nos llamaron de una de las muestras de arte o de las exposiciones de arte más famosas en Alemania, que se llama la Documenta, que se realiza en Kassel, y participaron de ese proceso 8 medios en todo el mundo, y Bocaribe participó ahí. Para nosotros era una locura, porque si bien la música es un elemento
vital para la radio. Si bien la conexión que tenemos con esa red de artistas independientes en la ciudad es muy, muy fuerte, si bien tenemos una relación con espacios alternativos en la ciudad desde donde se hace arte, pues imaginarnos en un contexto como este nos sacaba totalmente de onda. O sea, ¿qué es lo que queremos contar en esa muestra de arte contemporáneo que es tan, tan, tan importante? Y lo que contamos fue precisamente lo que estaba pasando en ese contexto muy local, ¿no? Muy, muy particular, muy también diverso y encontramos un montón de cosas que yo creo que ha sido uno de los documentos más valiosos que Bocaribe puede dejarle a la ciudad en ese relato de lo cultural, que no pasa necesariamente por los nombres conocidos y que no pasa necesariamente por los lugares conocidos. Es como un poco eso. Entonces, estuvimos en esa muestra de arte contemporáneo y fue muy loco porque te puedes imaginar a alguien que reciba en su casa en un barrio del suroccidente, en el barrio Las Malvinas, por ejemplo, una obra de arte sonoro de un artista de yo no sé dónde, que usaba unas frecuencias muy bajas y que comenzaba a ser como un pito y la gente pensaba que la radio se había dañado. O sea, tener esa posibilidad de darnos el lujo de compartir estos contenidos de arte en un contexto como este nuestro de Barranquilla, en ese contexto de la localidad, pues eso ya mismo era arte en sí mismo, ese poder compartir esos contenidos, ¿no? Es un medio que tú preguntabas, ¿cómo la ves tú? ¿La ves negra? A mí me encanta que se vea todo negro, puedes pintar sobre eso, realmente. Y nosotros no la tenemos fácil. Mantener un medio de comunicación como lo es Bocaribe, es una radio. Nosotros tenemos obligaciones con el Estado colombiano, hay que pagar el uso del espectro, tenemos un equipo de trabajo, casi todos voluntarias y voluntarios, que están ahí porque les apasiona contar historias y porque les interesa también poner en un lugar especial esas voces que no se escuchan normalmente y esas historias que no se narran. Entonces, estamos ahí conectados en ese medio y en esa negrura que vemos, podemos pintar sobre eso y también podemos molestar de alguna manera. La parrilla de programación de Bocaribe en un 60% es musical y la música, yo les invito, no es Spotify lo que van a encontrar ahí, lo que están en esa parrilla de programación, pero es una delicia porque es una selección musical hecha por gente que sabe mucho de música afrocaribe, ¿no? Y eso es hombre, eso es puro gourmet musical, o sea, tú te pones a escuchar ahí y vas a sorprenderte de las piezas que vas a encontrar en ese medio comunitario, ¿no? O sea, no estamos hablando de la emisora cultural de Alemania, no estamos hablando en un país donde le invierten tanto a la cultura y al periodismo cultural y a los medios culturales y todo lo demás, porque en general son públicos, pero estamos hablando de un medio local que tiene una parrilla de programación musical exquisita y es hecha por gente que no son unos eruditos, no son unas eruditas, es gente que sabe y que vibra con la música y que conoce la historia de la música del Caribe, de la música afrocaribe, y que se ha arriesgado a proponer una parrilla de programación diferente en la ciudad. Eso disgusta mucha gente, muchas de las audiencias no se encuentran identificados de repente en eso, pero comienzas a entender poco a poco que hay otras músicas más allá de la que te pone la cadena radial de Barranquilla todo el tiempo, donde donde solamente lo tradicional, lo folclórico, lo demás aparece en un contexto muy específico que tiene que ver con estas fiestas carnestoléndicas y el resto del año no pasa por ahí nada de eso. Entonces, hay muchas cosas que yo creo que son potencialmente grandes oportunidades. Es terriblemente difícil mantener un medio independiente, ¿no? Es muy, muy, muy difícil. Yo creo que de alguna forma lo que le ha permitido a Bocaribe sobrevivir en ese mar de dificultades es el poderse unir con otras propuestas, con otras experiencias, el poder hacer red, el poder vincularse a ligas de medios independientes, de gente que está también tratando de dejar un testimonio. Y vemos todo el tiempo que hay una emergencia de medios de todo tipo. Entonces, mucho de lo que posibilita hoy esas tecnologías de información y comunicación y todas estas herramientas y tal, las usamos también para que ese lugar
marginal, periférico, sea posible mostrarlo de otras maneras. Y creo que me extendí un montón y dije un montón de cosas. No te preocupes, que esa es la dicha de hablar por Zoom, que ya estamos acostumbrados todos los días a hablar mucho. Creo que ya además nos vamos quedando sin tiempo, entonces quiero hacer una última pregunta. Digamos que la tendencia en un evento que tiene la palabra futuro y periodismo por ahí en el título siempre es hacer la pregunta obligada: ¿y cómo se imaginan el periodismo cultural para futuro? Que es una pregunta terrible, porque no sé si tienen por ahí la bola de cristal o la tienen guardada. Entonces, más que hacerles la pregunta horrorosa de cómo se imagina el periodismo cultural a futuro, quería preguntarles a ustedes dónde tienen puesto el ojo, ¿no? Como en este momento, hacia dónde quisieran llevar su trabajo periodístico, si de repente descubrieron que el podcast se les volvió una obsesión, o que la visualización de datos, o que el video, qué tipo de proyectos les parece interesantes en este momento que hable de periodismo cultural, que esté hablando de cultura y que pueda darnos un poco de pistas de hacia dónde podemos ir yendo. No sé si quieres empezar, Camila. Bueno, la verdad es que yo más bien he sentido con la pandemia que muchas personas, bueno, y también está en el interés de los periodistas, digamos, está tratando de ver cómo la cultura puede responder de alguna forma a entender este momento, esta pandemia tan prolongada. em, y he visto pues mucho interés, por ejemplo, en cómo, qué nos puede decir la cultura sobre el duelo, qué nos puede decir sobre, pues a mí he estado mirando como un par de libros también nuevos sobre la relación entre el cuerpo y la enfermedad. Y creo que pues digamos, tal vez este no es el proyecto multimedia más grande que tenga en la cabeza, pero sí me parece que en este momento hay una búsqueda en la cultura para responder a una forma de sobrevivencia durante la pandemia. Ayer hablaba con una Mariana Enríquez, que es novelista argentina, que escribe sobre terror, y entonces ella estaba contando que muchas personas están buscando sus novelas de terror que no tienen nada que ver con la pandemia, pero entonces decía, ¿por qué están buscando mis novelas de terror en este momento tan terrorífico? Y yo tampoco lo sé, y ella no lo sabe, pero igual son preguntas muy interesantes. ¿Por qué? ¿Qué es el tipo de literatura que está buscando la gente cuando necesita encontrar respuestas o necesita escaparse? De nuevo, las mismas preguntas están con Netflix, ¿sí? Que pues es una forma perfecta, ¿sí? O sea, es un tubo para irse a otra realidad y desconectarse de todo esto, pero al mismo tiempo, al principio de la pandemia, la gente está viendo series relacionadas con pandemias. Entonces, estamos tratando de buscar respuestas y yo creo que pues por los próximos meses, por lo menos, o este año en el que creo que vamos a seguir la pandemia, creo que me parece fundamental que el periodismo cultural se enfoque en tratar de encontrar respuestas, respuestas, bueno, a veces es muy difícil encontrar respuestas, pero caminos, por lo menos, por explorar. Buenísimo. Juan David, ¿cómo la ven ustedes? Bueno, no, Alejo, digamos, ¿qué se viene? ¿Qué se viene para nosotros? Yo creo que seguimos teniendo muchas ganas, digamos, de seguir en esta lucha y tenemos unos proyectos, digamos, que nos motivan mucho este año. Son proyectos que ya venimos trabajando, pero que sentimos pues que son importantes y que no pueden desfallecer, como por ejemplo un proyecto que tenemos que se llama Alerta de Censura Naranja, que es un proyecto editorial que busca, digamos, hacer un observatorio de casos de censura que hayamos tenido, casos de censura de expresiones artísticas relacionadas o hechas por parte de entidades del Estado, la policía, la alcaldía, en fin. Tenemos un proyecto grande también, pues que se llama Arte en Resistencia, digamos, desde donde estamos documentando e invitando a la gente que se tome las calles para protestar de una manera pacífica.
Tenemos el laboratorio de impresión que le cuento, que vamos a empezar a mover mucho este año a través de fanzines, de cartelería, de paste up, de intervenciones urbanas que puedan utilizar como este laboratorio de impresión. Digamos, tenemos otra inquietud muy grande que yo creo que es importante hablarlo cuando hablamos de desarrollo cultural, que es la propiedad intelectual. Digamos, la propiedad intelectual es un caballo de batalla de este gobierno para decirle a los artistas, a usted le conviene la economía naranja, pero la propiedad intelectual, digamos que trae unas subcapas o se puede desagregar, y digamos que no podemos irnos hacia esa tendencia tan del copyright, donde todo está marcado en un derecho y toda la información tiene un dueño, porque al final, digamos que la libertad de la información, digamos que acá quiero atar esto con el último punto, es, digamos, nosotros sentimos que algo valioso que ha hecho o que ha ocasionado un boom mundial de desarrollo cultural fue el Internet, la masificación de Internet, la globalización y la gratuidad de la información, por supuesto, ¿no? Entonces, digamos, el hecho de la propiedad intelectual cuando empieza a ser tan rígida digamos, el meme empieza a ser criminalizado, ¿no? Porque es de alguien, es una propiedad de alguien. Entonces, digamos que esas son las discusiones que yo creo que nos hace falta dar también, de ver hasta qué punto estas políticas rígidas de propiedad intelectual no nos están afectando el mismo desarrollo cultural propio, ¿no? La cultura se hace de remixes, de apropiarse de otras creaciones. Entonces, digamos que hay un debate muy interesante. Y bueno, al final, Alejandro, todo esto sí, son proyectos dentro de esta oscuridad que le gusta a Patricia, pero al final, ¿de dónde, pues, de dónde podemos tener dinero para financiar estas ideas, ¿no? Digamos que esas son preguntas que pues, me hago yo como responsable de un medio, porque pues yo tengo que pagar la gente, tengo que cumplir unas responsabilidades. Y digamos que ahí es donde se pone difícil el tema, porque bueno, digamos que hay 4 fuentes de financiación a las que uno puede acceder. O sea, esto es como dummies, pues es como, no estoy descubriendo el agua tibia, ¿sabes? Es como la experiencia me ha dicho que hay 4 fuentes. Una es la publicidad y el sector privado, que sabemos las implicaciones que tiene el recibir recursos de mercadeo del sector privado cuando se trata de proyectos culturales. Digamos, hay unos intereses comerciales detrás que obviamente uno tiene que torear. Hay otra fuente que son digamos, las convocatorias o los estímulos del Ministerio de Cultura, y digamos hablo de esas porque son las que uno puede competir en franca lid, y no hablo digamos, de contratos con el Ministerio de Cultura, como los puede tener como una fundación Arteria. Digamos que el único periódico que aún se imprime es el periódico Arteria, digamos, es como, pues porque tienen un contrato con el Ministerio de Cultura para ejecutar un montón de platas. Entonces yo hablo, digamos, la segunda fuente es estímulos y convocatorias a las que uno accede en franca lid, porque digamos, no tenemos contactos, ni contratos, ni temas de corrupción para uno poder seguir ahí pegado a contratos del Estado. Está una tercera fuente, digamos, obviamente la segunda del Estado, pues proyectos que tienen una intención crítica, pues van a empezar a hacerlos a un lado. Eso pasa, eso siempre ha pasado. En la tercera fuente, digamos, puede ser, hablemos de las ONGs o la cooperación internacional, más bien, hablemos de la cooperación internacional, que ha sido una bolsa de recursos que se ha puesto más a disposición, digamos, de organizaciones sociales en estos países que tenemos tantos problemas, pero también, digamos, que tiene unas implicaciones, tal vez no tanto desde el punto editorial o de la línea, pero digamos que son grants o becas que te dan una vez, 2 veces y para de contar. O sea, esto no va a ser para siempre y esto es escaso y limitado, y el manejo de los recursos pues es para lo que es y punto. Entonces digamos que ahí pues vamos con la publicidad, con las convocatorias, con la cooperación internacional, cada una con sus pros y sus contras, tratando de arañar, y todo eso, digamos, pues con la pandemia la publicidad se fue abajo.
el presupuesto no alcanza de cultura para todos, nos obligan como a canibalizarnos y a guerrearnos por unas migajas a todos. En los presupuestos de las ONG, las de cooperación internacional, tampoco alcanzan y pues son muy limitados. Y nos deja una cuarta y última opción de financiación para seguir en esto, que es la única que yo veo, que por eso les digo, que es la autogestión, digamos. Acá no hay de otra. Y la autogestión no solo enfocada, digamos, que ha sido la tendencia bueno, desde el lector voy a financiar mi proyecto, ¿no? Digamos, desde la suscripción o el modelo de pago de contenido, yo voy a financiar mi proyecto. Como le digo, yo me abstengo de esa posición porque siento que la información debe ser gratuita y esa es una conversación re larga porque, pero ¿cómo? Si el trabajo del periodista vale, sí, pero la información para mí debe ser gratuita para que pueda tener incidencia. Entonces, está la autogestión desde el lado del lector, pero no buscando que un lector pague por mi contenido, sino acá es donde yo siento que los medios de periodismo cultural tienen que ampliar su visión y no solo fungir como digamos, productores de contenido o vitrinas, o vitrinas que documentan, digamos que eso lo hacemos, sino tienen que empezar a ofrecer otros servicios, digamos, a estas comunidades específicas. Entonces, le pongo un ejemplo, por ejemplo, ¿a qué voy yo? Por ejemplo, un medio que me parece muy interesante, no está relacionado con periodismo cultural, pero creo que tiene un modelo más acertado, que es Cuestión Pública. Cuestión Pública es un medio de investigación para denunciar casos de corrupción. La gente que paga Cuestión Pública, digamos, está interesada en conocer esos y que les destapen escándalos y digamos que esa es la función. Hace poco Alejandro empezó la discusión de que si el periodismo es militante o no. Y digamos, ahí se generó toda una controversia alrededor de si el periodismo es militante. Pues yo creo que el periodismo no es militante, no debería ser, pero el periodismo sí, digamos, atiende una causa o tiene una posición ideológica, como es, o sea, digamos, Cuestión Pública busca destapar escándalos de corrupción y esa es el servicio que presta. Cartel Urbano, digamos, en nuestro caso, nosotros buscamos, aparte de ser una vitrina y documentar los procesos artísticos críticos, incómodos, que desafían el statu quo, necesitamos encontrar una forma que la gente, apoyando eso, apoyando de alguna manera, no comprando contenido, sino a través de merchandising, a través de un cartel, de un fanzine, comprando algo, pueda apoyar la causa de este creador. Digamos, es poder involucrar a la audiencia un paso más. No solo cómprame el contenido, sino cuando tú compras este producto, ya sea contenido o una camiseta o un saco, estás apoyando, digamos, esta función social que hace este creador o tal. Entonces, digamos, hacia allá vamos, y creo yo, pues de allá venimos, en realidad no hemos salido de allá y nunca, pero hacia allá también seguiremos yendo porque es la única forma también de mantenerse independiente, de no tener que atender a intereses de los que te dan los recursos, sino de uno jugársela pues por la independencia, contar las historias que tú crees que son importantes, poner los dedos en las llagas que tú crees que son importantes. Ahora, las audiencias en Colombia, perdón, pues porque yo lo veo así, pero las audiencias en Colombia no están todavía educadas y dispuestas a pagar para mantener medios. Digamos, tiene que ser una cosa muy específica. Te pongo el caso de Cuestión Pública, pero tal vez en el mundo la tendencia está más hacia apoyar medios de nicho a través de los Patreon, a través de, digamos, la gente se gasta los $4 mensuales en apoyar un medio, pero yo siento que acá en Colombia, claro, con las profundas problemáticas que tenemos, la gente todavía no está dispuesta a pagar por una experiencia de información, digamos, de periodismo, ¿no? O sea, entonces pues nada, voy hacia allá, veo que al final tenemos que otra vez volver a nuestra audiencia, pero no le podemos dejar toda la responsabilidad a la audiencia de mantenernos. Yo creo que ahí está el tema, ¿no? Me parece un poco conchudo también, digamos, cuando uno le deja a la audiencia como, es que me tienes que dar $2 o $3 para yo poder siguiendo hacer esto. No,
Digamos, también tiene que haber más recursos del Estado, digamos que eso es claro, recursos para la industria independiente, no para la industria del espectáculo, no, sino para la independiente. Pero digamos que acá lo que vemos es que hay que resistir, como hemos seguido resistiendo, y que cada vez, digamos, que las nuevas tecnologías hacen más difícil y más cambiante el negocio. El panorama casi que solamente podemos como confiar en nuestras audiencias para salir adelante, pero no les podemos dejar toda la responsabilidad, ¿no? Digamos, ahí va. Pero yo ahí, digamos, quisiera como complejizar un poco el asunto y tirarle la pelota a quien la quiera agarrar. Y es, de todas maneras, hoy en día sí está ocurriendo una cosa y es que hay más, digamos, las nuevas generaciones, llamémoslas millennials, centennials o como queramos, tienen un poco más involucrado en su vida el asunto de que el consumo cultural se paga, ¿no? Nosotros no, o sea, los que estamos acá vivimos en una juventud en la que quemamos DVDs, grabamos cassettes, nos prestamos libros, fotocopiamos no sé qué, y digamos, éramos mucho más resistentes al pago por la cultura. Había menos acceso también, ¿no? Yo viví en Barranquilla toda mi vida y pues tratar de conseguir libros, tratar de conseguir música era dificilísimo, entonces pues tocaba que alguien me mandara un CD quemado con la música que yo quería oír en los 90 viviendo en Barranquilla. Eso por un lado. Por otro lado también hay, yo creo que lo que se ha demostrado, digamos, con lo que ha sucedido en los últimos años en Colombia con los medios independientes es que de acuerdo que, y en eso digamos estamos completamente de acuerdo, que los que tuvimos la suerte de empezar hace mucho tiempo, tuvimos también la desgracia de ver cómo los que empezaron con nosotros fueron desapareciendo. Pero de cierto momento para acá, algunos años para acá, en realidad lo que hay es como un florecimiento de medios independientes que bien o mal han encontrado un modelo de financiamiento, no solo que les ayuda a sostenerse y a mantenerse, sino que además les asegura su independencia editorial. Y vamos, por ejemplo, a la audiencia también, donde ha habido ya procesos de crowdfunding en Colombia que han salido mejor de lo que uno esperaría, ¿no? La silla lleva mucho tiempo, Datasketch hizo su Baki, Rutas también, bueno, en fin. Y luego está esto de los Patreons, que es súper interesante y que yo creo que además aplica particularmente al asunto cultural. Para quien no lo sepa, Patreon es una plataforma en la que uno decide apoyar de manera, digamos, voluntaria el trabajo y la producción cultural de alguien, ¿no? Es creado por un músico que dice, es hora de volver un poco a la idea del mecenas y que la gente pague por disfrutar de lo que hago. Entonces hay como digamos, voy a tratar de pintar un poquito sobre el negro de Juan David, como dice Patricia, en tanto hay razones para pensar que puede haber una nueva forma de industria. No sé cómo lo ves tú, Patricia, que también tienes el rollazo de mantener un medio periodístico que por supuesto pues cuesta y es complicado. ¿Cómo es que es la pregunta, Alejandro? ¿Cómo ves el panorama? Digamos, la pregunta original es hacia dónde quisieras ir llevando tu trabajo o el de Ocaribe en el futuro, pero digamos, metamos ahí la espina que nos manda Juan David del panorama angustioso también de los medios. Sí, yo no, yo no contradigo a Juan David en la preocupación que existe porque evidentemente creo que nos cubre a todas las que estamos involucradas en este tipo de experimentaciones, de crear medios, de ampliar ese mapa mediático con apuestas como una radio comunitaria, como un colectivo que hace contracultura, como cartel urbano y muchísimas más apuestas en esa línea. Yo creo que sí es un panorama preocupante, pero también por otro lado, una cosa que en este momento de profunda crisis en todos los sentidos, una cosa que por lo menos a Bocaribe y a muchas radios comunitarias le ha dejado esta pandemia, o le ha estado dejando es evidenciar que medios como Bocaribe son necesarios, son importantes, es necesario que existan. Y uno comienza a dimensionarlo en la medida en que en un contexto como el que nos movemos,
no es verdad que todo el mundo tenga acceso a esa conectividad, y entonces una radio que emite por antena, que usa un transmisor, que es local, pues tiene más facilidades de llegar de repente a algunos grupos poblacionales que no tienen esa posibilidad de conectarse para informarse, para acceder a contenidos de la escuela, cosas tan sencillas como esa. Para sentirse acompañados, acompañadas, para hablar sobre los temas que necesitan hablar, por ponerlo muy romántico, ¿no? Pero sí ha dejado como este momento de crisis también en evidencia todo lo que ya sabemos, pero también nos ha reconfirmado que este tipo de medios es urgente que existan y que sigan ocupando un lugar o abriéndose un lugar en ese gran mapa. Yo creo que nos toca seguir desaprendiendo muchas cosas. Hoy para mí ha sido esta conversación, por ejemplo, un listado de pistas de por dónde seguir, de inspiración además. Cuando yo contaba la historia de los chicos de Buyenrap en San Onofre, a mí me parece, y cuentas esta posibilidad de cómo hacer un crowdfunding para recoger dineros que permitan que estos pelados por fin quemen el CD, ¿me entiendes? O sea, es como que eso es una posibilidad de aportar a que también ese paisaje cultural de lo desconocido en esa región pueda también ocupar un lugar, pueda aparecer, ¿no? Y entonces yo creo que hay muchas maneras de imaginarnos este tema de la gestión, de la creación. Nos obliga a resistir mucho más tiempo. Creo que también la posibilidad de estar en un medio comunitario que sobrevive por la solidaridad y que sobrevive de verdad por las ganas de hacer periodismo, de hacer radio, de producir contenidos sonoros, pues eso también como que activa la creatividad y activa la pensadera de cómo seguir, por dónde seguir. En este caso, por ejemplo, en Bocaribe, proyectos que tenemos inmediatamente y que empezamos justamente en este mapa de la pandemia, en este contexto de la pandemia, uno es continuar una tercera temporada de No Des Papaya, que es una serie sonora por Zoom que se graba con entrevistas con artistas locales y no tan locales. Tuvimos en la primera temporada, por ejemplo, a una artista como Lido Pimienta, también muy conectada con Barranquilla, porque ahí vivió, pero vive en Canadá y se ganó un premio en Canadá como la mejor artista de tal año, con el mejor álbum, y es algo que está muy conectado con esa realidad nuestra local. Entonces, ahí pasó también Walter, que hace parte del Sistema Solar. Te estoy hablando de esa radio que conecta con muchos otros escenarios de la cultura, del arte, de la música, etcétera. Y queremos seguir explorando esas posibilidades. O sea, ahora este diálogo sería imposible si no estuviéramos en esta plataforma, por ejemplo. Y hasta que le podamos sacar el jugo a estas plataformas y a estas posibilidades de conectarnos y de seguir aprendiendo, y pues lo vamos a seguir haciendo. Vamos a continuar entonces con ese No Des Papaya, vamos a seguir con la caja vibrante, que también va por ese lado del diálogo, de entrevistar artistas. Eso que de la música afrocaribe en Barranquilla. Seguir, por ejemplo, explorando metodologías de aprendizaje para hacer periodismo, para hacer reportería, como una reporteratón que se va a la calle y hace reportería en tiempos express, y aprendemos a hacer de esa manera algo de periodismo. Y seguir, no sé, como pensándonos de qué manera mantener Bocaribe Radio por los próximos 10 años al aire, ¿no? Ese es un gran reto. Y estas posibilidades de intercambiar, yo creo que para nosotras es siempre el mejor taller de periodismo, realmente. Nosotros no pasamos por una facultad y nadie nos enseñó a hacer lo que hacemos. Esto ha sido una exploración muy propia y ha sido también gracias al juntarse, al tener también como mucha conciencia de eso que somos, de esa riqueza que tenemos, de poder hacer resistencia desde eso mismo, ¿no? O sea, yo insisto mucho en el contexto de Barranquilla. En Barranquilla no hay espacios para la cultura,
¿no? En Barranquilla, los pelados de estas generaciones están creciendo sin un referente que yo tuve cuando viví en Barranquilla y era joven, y era el único teatro que existió en esa ciudad de la Mira de la Rosa, y que está cerrado y que no sabemos cuándo se va a volver a activar. Ya en la memoria de esa generación que está creciendo, ese espacio ya dejó de existir, ¿no? Y no porque las cosas se acaban, no, es que lo dejaron que se acabara. Entonces, ese lugar de Bocaribe, para hablar de esas cosas, es necesario que exista. Y sobre esa razón hay que seguir trabajando para que siga sonando la radio, las horas que tengan que sonar, y poniendo en esa agenda de la ciudad, en esa agenda, temas que normalmente nadie le da importancia, pero que son de lo más importante que hay, y de lo más sabroso, y de lo más rico, y lo más no sé. Mario, y digamos tú que ahora estás un poco como en la mitad de los dos mundos del periodismo, pero también de quien crea la cultura y programa la cultura desde la Filbo, que además tienes un poco la tarea difícil de crear una narrativa con esa programación de la cultura, que en efecto, pues bien pinta también Juan David una parte clarísima del estado actual de nuestra cultura, en el que en efecto, pues si hay una crisis tremenda, la pandemia, tal vez uno de los sectores más golpeados y peor atendidos ha sido la cultura, ¿no? Recordemos que parte de una de las primeras cosas que dijo nuestro actual ministro fue que los creadores aprovechen y moneticen las redes sociales, así van a sobrevivir a esta pandemia. Entonces, Que se pongan creativos, que se pongan creativos. que se pongan creativos. Entonces, digamos, sí hay como cierta desconexión entre el sector cultural y la posición, digamos, más pública. ¿Cómo, digamos, estando tú con un pie desde la gestión y con un pie en el periodismo, qué te imaginas en los próximos, si no meses, este año? ¿Qué te gustaría ver del periodismo cultural y sobre dónde debería estar poniendo los ojos el periodismo cultural? Mira, en el Malpensante, cuando tenemos 4 o 5 años, pues cuando llegó el año 2000, se nos ocurrió hacer una revisión de todos los libros que habían profetizado cómo iba a ser el año 2000. Y fue muy aleccionador, porque, por ejemplo, nadie, absolutamente nadie, pudo vislumbrar que iba a haber una cosa que se llamaba Internet y que iba radicalmente a cambiar el paisaje. Digo esto como el necesario grano de sal para lo que voy a decir. Mira, yo tengo la impresión de que en los próximos años vamos a ver mucho el uso de herramientas tecnológicas nuevas aplicadas al análisis de la cultura. Una de las cosas, digamos, que define el paisaje cultural hoy en día es que hay enormes bases de datos, masivas, gigantescas. Y ahí enlazo con lo que estaba diciendo Camila, que el análisis, digamos, con los métodos tradicionales sería imposible. Mira, hace poquito pasó una cosa, digamos, sorprendente. Pornhub es una plataforma, digamos, con una reputación, por decirlo eufemísticamente, controversial. Pero hicieron algo muy sorprendente, y es que sacaron un informe con una cantidad enorme sobre, además repartida por países, sobre qué es lo que veía la gente en Pornhub. Digamos, discriminada por categorías y eso. Bueno, creo que en el momento en que cierto tipo de acceso a bases de datos, vamos a poder ver mucho esto. Y además eso también se está aplicando mira, ayer yo tuve una conversación con Benjamin Moser, que escribió una biografía sobre Clarice Lispector y otra sobre Susan Sontag. Entonces, él contaba una cuestión que los correos, Susan Sontag escribió cerca de 18,000 correos electrónicos en su vida. Hay un programa que se llama Musa, en el cual tú puedes hacer toda suerte de búsquedas en esos correos electrónicos. Y de tal forma que puedes, por ejemplo, descubrir si en determinadas épocas, por el uso de cierto vocabulario de Susan Sontag, estaba pasando por una época, por ejemplo, de depresión. Creo que este tipo de análisis los vamos a ver
con relativa frecuencia en los años que vienen. Luego, mira, como yo llevo tanto tiempo en esto, a mí siempre me impresiona que nunca nadie le da como ningún crédito al fracaso. Supongo que en la experiencia de todos, haber fracasado en cosas ha sido parte de nuestra formación, de nuestra trayectoria y eso. O sea, desde que yo estoy en el mundo de la cultura, ¿cuántos proyectos no he visto que se han ido al traste? Y sin embargo, creo que a pesar de haber fracasado, de que la revista que solo duró 3 números, eso tuvo también su importancia porque te enseñó cierto tipo de cosas y a veces los medios tienen que durar poco. Eso es, digamos, esa mortandad es con natural al medio cultural. Yo no me preocuparía tanto. Lo que me preocuparía es que no surgieran nuevos medios. Pero sí, se acaba la revista y 4 días después hay otros 5 entusiastas intentando fracasar a su manera. Y luego yo noto con gran preocupación que entre el mundo de la cultura y la institucionalidad hay abismos muy grandes. Mira, digamos, no es materia, pues, por supuesto, para discutirlo ahora, eso, pero con todas, y yo sería el primero en hacerle críticas muy severas en el campo cultural al gobierno del presidente Duque, pero eso no me enceguece a que yo creo que el gobierno de Duque ha sacado hasta el momento, creo que la política de estímulo fiscal más importante que ha habido en la historia de Colombia para apoyar a la cultura. Es un proyecto que salió a finales del año pasado que se llama CoCrea y que nunca antes hubo de manera tan decidida un apoyo a la cultura de esa magnitud. Entonces, entiendo que haya todos los motivos pues para sentir mal humor, insatisfacción con este gobierno, pero ese es un paisaje cambiante todo el tiempo. Y ahí CoCrea tiene al menos el potencial de que muchos proyectos van a poder encontrar una forma, digamos, de supervivencia a través de ese mecanismo. No sé, a mí me parece que el optimismo de ojos abiertos es una buena política como para uno estar en el mundo. Así que, disculpen ser tan cauto, pero es que pues yo creo que la profecía no es una actividad al alcance de los seres humanos. Así que prefiero, digamos, ser discreto en esto. Sí, de acuerdo. Como decía, a mí esta idea de pensar el futuro me parece tan arriesgada. Ahí sí que es una garantía de fracaso tratar de pensar qué podría pasar y tratar de vaticinar, pero creo que con esta charla sí queda por lo menos un panorama interesante y un montón de temas que se nos quedan por fuera igual. No solo de una industria cultural y de una cultura mega cambiante, sino también de las muchísimas posibilidades que tiene el periodismo cultural de irse acomodándose, de encontrar nuevas formas, de mirar a nuevas agendas, de pensarse a sí mismo. Entonces, nada, quiero agradecerles muchísimo a Juan David, a Patricia, a Camila y a Mario por esto, agradecerle también al Goethe Institute y a la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP por permitirnos tener este espacio. Ojalá todos los Zooms que uno tiene al día fueran como este y no como los que en efecto nos toca todos los días. Entonces, pues muchísimas gracias y nada, seguiremos hablando en otra ocasión.